Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a hablar de uno de los temas también bastante interesante. Ya han hablado bastante de lo que es epilepsia en el periodo neonatal, de las características de las crisis clínicas. Ahorita vamos a hablar de los trastornos paroxísticos no epilépticos. Evidentemente, cuando nosotros abordamos, a veces pueden ser movimientos o alteraciones conductuales en la parte pediátrica, ¿verdad? Nos encontramos a veces con muchas dificultades, principalmente cuando a veces mamás primerizas, porque de repente llegan a consultar por muchos trastornos del movimiento, ¿sí? A veces serán o a veces no serán tan patológicos. Entonces, siempre que nos enfrentamos a este tipo de eventos, pues nos tenemos que hacer la idea. Bueno, ¿estamos ante una crisis epiléptica o estamos en un trastorno de tipo no epiléptico? Porque evidentemente de la decisión que nosotros hagamos va a depender, evidentemente, si tratamos de forma farmacológica al paciente o evidentemente no. Entonces, como definición, los trastornos paroxísticos no epilépticos es un grupo heterogéneo. O sea, vamos a tener muchas entidades reunidas y que van a ocasionar situaciones muy polimorfas desde el punto de vista semiológico. O sea, cada uno va a tener muchas particularidades, ¿sí? Van a ser eventos intermitentes con cuadros clínicos muy diversos, que en ocasiones van a simular las crisis epilépticas. Y de ahí viene el arte de tratar de diferenciar si estamos ante una verdadera crisis epiléptica o ante algo no epiléptico, ¿verdad? La mayoría de estos van a ser procesos fisiológicos o psicológicos. Como vemos, muchos eventos se van a manifestar como alteraciones de conciencia o como movimientos anormales, alteraciones oculares, síntomas sensoriales, alteraciones autonómicas, psíquicos o conductuales. A veces estos trastornos pueden o no ser percibidos por el paciente. También aquí va a depender de la edad, evidentemente. A veces es un lactante, un preescolar, a veces pues no se van a percatar. Ya en un niño un poquito más grande uno ya empieza a preguntar si el niño se percata, si lo siente o qué siente cuando le da el evento. Entonces, algo característico o algo que uno siempre va a buscar en estos trastornos es que, como una palabra lo dice, es algo que está recurriendo, algo que está apareciendo constantemente y que son estereotipados, ¿sí? Como definición de estereotipados, algo que se repite sin variación. O sea, que la mamá va a decir, sí, lo está presentando, puede ser todos los días, puede ser cada semana, cada 15 días, y va a tener las mismas características clínicas por lo general. Muchos tienden a ocurrir siempre en un mismo contexto, y esto va a ser bien importante cuando nosotros lo empecemos a valorar. Al momento de abordarlo, y quizás que este es uno de los puntos más importantes al momento de valorar estos trastornos de tipo no epilépticos, la anamnesis de los episodios, eso va a ser extremadamente importante, ¿sí? O sea, cuando nosotros, la mamá consulta y nos empieza a decir, mire, fíjese que el niño está presentando esto, lo presenta, por ejemplo, cada día, y entonces uno tiene que ver diferentes ítems. Por ejemplo, los factores desencadenantes y ambientales. Esto es algo bien importante. O sea, tenemos que preguntarle circunstancias en que aparece, si el niño está despierto, si el niño está dormido, si acaba de comer. ¿Por qué? Porque como mencionamos, la mayoría de estos trastornos van a aparecer asociados a algo bien específico o nos puede a nosotros orientar que estamos ante algo de tipo no epiléptico. Recordemos la definición de epilepsia, que esto no tiene que ser provocado. O sea, que no, por ejemplo, muchos de estos eventos a veces pueden estar asociados a la alimentación. O sea, pueden aparecer 30 minutos después de alimentarse. Preguntamos momentos del día, evidentemente está dormido, despierto, se acaba de levantar. Enfermedades intercurrentes, o sea, si el paciente tiene alteración en tiroides, renal, o si está con un proceso agudo febril, por ejemplo, o está con una infección, entonces nos podría hacer sospechar de otra alteración. Si está tomando medicamento u otra sustancia, porque habrá medicamentos que nos pueden provocar alteraciones motoras. Entonces, evidentemente, hacemos un poquito más fácil el diagnóstico. Entonces, eso es extremadamente importante el preguntarlo, ¿sí? A veces el papá no se percata, y entonces uno cuando ve o pregunta las características clínicas, uno va a indagar directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo el niño cuando lo presenta? O sea, porque la persona solo le puede decir, mire, fíjese que el niño se pone con los ojos para arriba y se pone moradito. Entonces uno empieza a preguntar, bueno, ¿y qué hace qué está haciendo cuando está haciendo esto? Puede ser que está jugando videojuegos, o está corriendo, o se acaba de parar, o se acaba de levantar.
Si algo sucede siempre o relacionado a un evento desencadenante, lo más probable es que estemos ante un trastorno de tipo epiléptico. La sintomatología previa es importante, si hay alguna sensación previa. Como estamos valorando niños, no siempre esto va a ser posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos un niño pequeño, pues este no nos va a decir nada. Pero si estamos un niño grande, sí nos puede decir. A veces puede decir, bueno, tengo una sensación, me siento mareado, veo puntitos negros, algo previo que pueda estar presentando antes del evento. Visión borrosa, náusea, dolor, las disestesias o ilusiones, que no siempre van a estar, o no siempre el paciente nos va a decir, y esto va a depender de la edad. Y algo extremadamente importante, los datos pormenorizados de los episodios. Entonces aquí tenemos que tardarnos un poquito en tratar de dilucidar cómo empieza. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras menos sea el nivel educativo de la mamá en este caso, o del que lo está viendo, pues más escueto o poco fino va a ser el detalle de cómo nos estén presentando. Pero de esto va a depender en el momento si nosotros vamos a decidir poner o no algún tipo de medicamento. Entonces vamos a preguntar si esto es focal, si es generalizado, a veces puede ser solo un brazo, la mitad del cuerpo, si hay sincronía entre ambos hemicuerpos, si estos son rítmicos o arrítmicos, si se ceden cuando el papá sostiene el movimiento, si hay alteraciones autonómicas como puede ser cianosis, palidez, cómo están las pupilas, si presenta incontinencia. Preguntamos sobre el estado de conciencia, o sea, si durante el episodio el niño pierde el estado de conciencia o el niño está jugando y lo sigue presentando. Si hay desviación cefálica sostenida, la presencia de automatismos, y si el final del evento es brusco, o sea, así como empieza, termina, o se va deteniendo progresivamente. Entonces, ya que preguntamos qué es lo que sucede antes, qué es lo que sucede durante el evento, qué es lo que sucede después, esto va a ser muy importante. Si hay una recuperación inmediata o si esta es progresiva, ¿verdad? Principalmente tratando de ver si tenemos un periodo posictal, por ejemplo en los casos de las crisis epilépticas. Si posteriormente queda con somnolencia o está un poquito desorientado o tiene un trastorno del lenguaje posterior al evento, si es un niño grande, uno empieza a preguntarle qué fue lo que te pasó, qué es lo que sentiste, qué hiciste, ¿verdad? Y hasta dónde se acuerda, ¿sí? Mencionamos el trastorno del lenguaje y si tenemos algún signo neurológico focal. Evidentemente, si tenemos un signo neurológico focal, lo más probable es que estemos ante una crisis y no un trastorno epiléptico. Algo importante ahorita que nos ha venido a facilitar un poco esto, el video de los episodios. A veces estos pueden ser todos los días, pueden ser muy frecuentes y que le permite al papá grabarlo. Ahora ya todos tienen teléfono, ¿eh? Entonces ya bien raro que encontrara una mamá que no tenga teléfono. A veces llegan con mejores teléfonos que uno. Entonces uno le dice, mire, grábelo. Y cuando lleguen, grabe todos los que pueda o todo lo que usted considere que es anormal. Entonces ya es bastante fácil. Creo que esta parte de la tecnología creo que ha venido a beneficiarnos un poco. La historia familiar y personal es importante. La preexistencia de trastornos paroxísticos de tipo epiléptico, si hay epilepsia en la familia, problemas neurológicos y si tenemos otras alteraciones. Evidentemente no va a ser lo mismo, por ejemplo, si yo estoy valorando un niño sin antecedentes de comorbilidad, o sea, un niño que nació de término, no estuvo internado, que se fue de alta, que no hay ningún antecedente familiar y que es un niño con un desarrollo normal. Por el contrario, si yo estoy valorando un niño que nació prematuro, que estuvo un mes internado en la 1 de mayo, que estuvo en cuidados intensivos y que tiene retraso del desarrollo, o sea, son dos situaciones completamente diferentes y que nos va a ayudar también al momento de decidir sobre esta patología. Hasta ahorita llegamos a la parte de la exploración física. Va a ser importante el ver si neurológicamente este niño, estamos valorando niños, su neurodesarrollo está normal, porque el hecho que tenga un neurodesarrollo normal evidentemente nos va a inclinar la balanza hacia este lado. No lo descarta completamente, o sea, podemos tener niños con epilepsias o con encefalopatías que pueden iniciar con un neurodesarrollo normal. La evaluación neurológica, cardiológica y psicológica va a depender de cada caso. Los exámenes complementarios va a depender de qué es lo que estemos valorando, ¿sí? El electroencefalograma va a ser indispensable, sea vigilia en sueño, y en muchos casos, cuando los eventos son muy frecuentes, vamos a ocupar video. EKG, ecocardiograma y neuroimagen va a depender de cada caso que nosotros estemos valorando. El diagnóstico. Sabemos que la pérdida del conocimiento, la desconexión, los movimientos involuntarios, a veces la incontinencia, el que se pueda morder, incluso la somnolencia posterior,
no son exclusivos de las crisis epilépticas y estos pueden estar presentes en algunos trastornos paroxísticos de tipo no epiléptico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y los estudios de gabinete nos ayudan a descartar otras causas. Muy importante los testigos presenciales y cuando ya el niño es un poquito más grande, el interrogar verbalmente al niño, evidentemente. Ojo con los pacientes. En esto la mayoría, la exploración va a ser normal. O sea, vamos a encontrar en la mayoría de los casos un neurodesarrollo normal. Ojo nada más con los pacientes que tengan retraso en el desarrollo, parálisis cerebral infantil o un examen físico anormal. Evidentemente tampoco esto le pone una barrera para no presentar uno de estos eventos, pero nos sugiere que probablemente estemos más ante una crisis que ante esto. El electroencefalograma va a ser bien importante y hablaron de esto en la mañana. Igual lo dijeron que un electro normal no nos descarta epilepsia. En muchas epilepsias podemos tener electros normales y esto va a depender en la forma en cómo lo pedimos. Por ejemplo, en algunas epilepsias benignas de la infancia, el electroencefalograma va a ser normal en vigilia en el paciente y las anormalidades epilépticas solo las vamos a encontrar cuando el niño se duerme. Entonces es bien importante que si yo estoy sospechando, por ejemplo, una benigna, que le pida al paciente que registremos el electro tanto en vigilia como en sueño. Sabemos que un electro puede ser anormal en un 3 a un 5% de los niños sanos sin ninguna otra alteración y a veces vamos a tener alteraciones inespecíficas que va a depender el correlacionar mi hallazgo clínico, mi hallazgo al examen físico y cómo nos reporten este electroencefalograma. Errores en el diagnóstico. Muchas veces estos pacientes son catalogados como crisis epilépticas y en ocasiones pueden llegar al diagnóstico de epilepsia refractaria o pseudorefractaria por un diagnóstico erróneo. Entonces es importante el tratar, como mencionamos, el replantearse, como mencionaba en la charla previa, de repente, bueno, si estoy viendo una epilepsia, o sea, ¿es una epilepsia refractaria lo que estoy tratando o es algo de origen no epiléptico? Entonces mucho va a depender del desconocimiento de muchos de estos trastornos. Es una gran lista, o sea, son muchas causas que pueden cursar con trastornos paroxísticos de tipo no epiléptico. A veces, por falta de tiempo, vamos a tener una anamnesis incompleta o que identificamos algo como epiléptico siendo de origen no epiléptico. La sobrevaloración de antecedentes de epilepsia en la familia, a veces se le da mucho valor, o cuando hayan un antecedente de crisis febriles. Sabemos que la crisis febril les va a llegar hasta los 6 años, o el antecedente de epilepsia va a ser muy importante para interrogar si realmente es epilepsia lo que, por ejemplo, la mamá o algo, porque a veces le puede decir, yo padecí epilepsia, nunca tomé medicamento y se me quitó. En este caso lo primero que pudiera pensar, de repente se le quitó en la adolescencia, entonces la mamá probablemente tuvo una epilepsia benigna de la infancia. Entonces me va a permitir el correlacionar a veces con los eventos. Y una interpretación inadecuada del electroencefalograma también nos puede dar o inclinar la balanza ante algo de tipo, ya sea no epiléptico o epiléptico. Juega un papel muy importante la ansiedad de la familia. O sea, mamá primeriza o pues, si llegan los abuelos, los papás, y lo que quieren evidentemente es saber qué es lo que tiene el niño ya. O lo que quieren es que se le quite. O sea, que uno le dé algo para que ya se le quiten estos movimientos. Y muchos de estos trastornos del movimiento, uno, no se van a medicar y dos, no se van a quitar tan rápido. Las anormalidades en los estudios, el electro o la tomografía o la resonancia, a veces podemos tener anormalidades inespecíficas que las puede tener una persona no necesariamente con crisis epilépticas. Y esto puede llevar a iatrogenia farmacológica. O sea, se le pone medicamentos, se le pone un anticomicial realmente a un paciente que no lo necesita. Entonces, algo muy importante que cuando nos quede duda, o sea, realmente uno dice, bueno, ¿estoy o no estoy? Y nos toca referir, entonces lo voy a mandar con alguien para descartar si tiene o no tiene, esperar y ver evolución. O sea, porque en muchos de estos casos no va a requerir antiepiléptico, pero si ya le colocan antiepiléptico, en muchas ocasiones el papá ya no busca ayuda, a veces pueden pasar 1 o 2, y esta es consulta bastante frecuente en los hospitales o en las unidades de epilepsia. Esta es la pequeña lista, ¿verdad? Cuando los abordamos desde el punto de vista edad. ¿Qué puede presentar a cada edad? Como vemos, es una lista interminable, ¿sí? Desde el periodo neonatal, el neonato es un mundo aparte, ¿sí? Sabemos que estos van a tener ciertas particularidades y es muy difícil valorarlo a veces desde el punto de vista tanto clínico, como eléctrico, como imagen. En el periodo lactante tenemos toda esta lista inmensa de alteraciones paroxísticas que no son de tipo epiléptico. Y en la infancia y en la adolescencia viene otro grupo de alteraciones. Entonces, no vamos a hablar de todas, no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Ahorita voy un poquito corriendo. Vamos a hablar de algunas particularidades y lo vamos a abordar en base a la alteración con que cursan, ¿sí? Entonces, los que cursan con pérdida de la conciencia,
a la cabeza o lo que lo van a consultar, síncope. ¿Sí? El síncope es una alteración, una pérdida brusca de la conciencia y del tono postural. Aparece mucho porque hay una alteración en lo que es la perfusión y oxigenación cerebral superior entre 8 y 10 segundos más o menos. Se presenta pálido, a veces puede presentar un poquito de mareo, sudoración y frialdad distal, que es lo que le va a decir. O sea, el paciente pierde el conocimiento, lo encuentra un poquito pálido, frío, y tiene una recuperación rápida. Pero si este síncope es un poquito prolongado, se comporta como un síncope convulsivo, donde tenemos una hipoxia mayor de 15 a 20 segundos, y donde ya se va a acompañar de hipertonía y sacudidas clónicas, clonía de los miembros, pero sigue siendo parte de la misma entidad. Pero en este caso, cuando se presenta esta alteración, la recuperación es más lenta a su contraparte. ¿Sí? Esta es una gráfica donde comparamos el síncope vasovagal con el cardiogénico con la crisis verdadera. Entonces, algo bien importante que en el síncope vasovagal, o sea, parece bien importante en qué momento aparece, que en la postura van a haber alteración en la postura. En muchas ocasiones cuando dice que cuando se levanta de la cama, presenta el evento. Entonces uno empieza a preguntar, mire, entonces cada vez que le da este evento, sí, cada vez es en la mañana, se acaba de levantar y posteriormente cae. La pérdida de conciencia es gradual, en el caso de las crisis de brusca, en síncope cardiogénico brusca también. Color pálido, cianosis pálida, la frecuencia cardíaca bradicardia, taquicardia, y en este caso va a variar un poco según la etiología que esté llevando al síncope neurocardiogénico. La recuperación por lo general en el síncope va a ser rápida, a menos que presente un síncope convulsivo, a diferencia de la crisis que vamos a tener este periodo positital por lo general, porque podemos tener algunas crisis que tengan una recuperación bastante rápida, pero no es lo usual. En el tono y la actividad muscular, la hipotonía que se presenta en el síncope va a estar presente en los dos, a diferencia de la hipertonía o clonías que pueden estar asociados a las crisis. El vasovagal es el que probablemente se nos va a presentar con mayor frecuencia, un excesivo tono vagal, una respuesta anómala a las catecolaminas, frecuente entre el escolar y el adolescente. O sea, ¿cuándo se va a presentar esto? O se presentan cuando están en la formación en el colegio, o cuando están en misa, pasan mucho tiempo parados, cuando hay mucha gente, o cuando está haciendo calor. Entonces de ahí viene la importancia de preguntarles, bueno, ¿qué estaba haciendo cuando le dio? Entonces le voy a decir, se acababa de levantar, o estábamos en misa, teníamos mucho tiempo parados, ¿sí? Y entonces eso ya uno lo va orientando. Entonces lo más probable es que no sea una crisis, sino que estoy ante un síncope. El electroencefalograma intercrítico es normal, o sea, no vamos a tener ninguna normalidad en el caso del síncope vasovagal. En el cardiogénico varía un poco, porque en esto no vamos a tener esta alteración en la postura, o sea, el paciente lo puede presentar independientemente de la postura, pero vamos a tener alteración en el ritmo cardíaco y tanto se puede presentar como una taquiarritmia o como una bradiarritmia. Hay que pensar siempre en QT largo, principalmente en aquellos que están haciendo ejercicio y presentan la pérdida de la conciencia súbita, ¿sí? Asocia dolor torácico, fatiga, palpitaciones. Entonces en este caso evidentemente sí va a ser importante la valoración cardíaca por el cardiólogo. Otros tipos de síncope que es bastante frecuente que se nos presenta en pediatría y a veces es sobrediagnosticado como una crisis o una crisis febril, y en este caso le daría la connotación de una crisis febril compleja. El síncope febril se presenta con niños pequeños, 0 a 3 años, con fiebre muy alta, y presenta la pérdida de la conciencia y alteraciones en el tono en el contexto de fiebre, síntomas vegetativos, náusea, palidez y sudoración. No vamos a tener movimientos clónicos y no asocia hipertonía, es algo bien importante al momento, porque esto va a depender en muchas ocasiones si va a requerir o no profilaxis, por ejemplo, si lo catalogamos como una crisis febril compleja. Vamos con unos casos, ¿sí? Masculino de 10 meses, y se nos presenta eventos desde el año de edad. Se pone moradito, dura todo el cuerpo y comienza a temblar todo el cuerpo. Eso se refiere a la mamá. 5 veces a la semana y después queda como dormidito, dice, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿es? ¿No es? ¿Parece? Algo que a veces las mamás no nos dicen es en qué momento sucede, y uno tiene que empezar a preguntar, principalmente en los lactantes. ¿Sucede esto en el llanto, asociado al llanto? Sí o no. Y si le dice, bueno, sí, cada vez que el niño llora, se empieza a poner moradito, deja de llorar y posteriormente aumenta el tono, le puede decir, se pone durito o presenta sacudidas clónicas, ¿sí?
Entonces, este es un espasmo del sollozo. El espasmo del sollozo puede ser cianótico o puede ser pálido, una de las consultas más frecuentes que podemos tener. Hay diferentes intensidades del espasmo del sollozo. Tenemos 4 grados. El primero, básicamente, solo presenta el llanto, presenta una inspiración prolongada y una ligera apnea, no presenta cianosis. El segundo grado ya empieza a presentar acrocianosis. En el tercero, asocia acrocianosis, la apnea, y presenta, o ya sea, pérdida del tono o aumento ligero del tono. Y un grado 4, como el que vimos, presenta el aumento del tono, la hipertonía, y asocia las clonías. ¿Sí? Estos eventos son desencadenados por el llanto. Son desencadenados por el llanto, la frustración, y eso es algo bien importante. ¿Qué estaba haciendo el paciente? Porque muchas veces, a veces las mamás sí le dicen, mire, es que cada vez que llora yo lo veo que pasa esto. Pero si no, uno lo tiene que preguntar directamente. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Estaba llorando, le habían quitado un juguete, y evidentemente la epilepsia o las crisis epilépticas no van a ser desencadenadas por esto. Vamos a tener una recuperación rápida y completa, la cianosis es generalizada, la cianosis es muy llamativa, y si este es prolongado, presenta hipertonía, sacudidas clónicas y recuperación lenta posterior. Hasta un 25% puede asociar anemia. ¿Sí? Es algo bien importante porque tenemos que buscar. No todos se presentan con cianosis, porque uno le pregunta, bueno, ¿y se pone moradito o no? No, se pone pálido. Entonces probablemente estemos ante un espasmo pálido o acianótico. Podemos tener también el mixto, el que pueda combinar esas dos entidades. Pero este se presenta entre 1 y 2 años, más un proceso cardioinhibitorio. En este caso sí va a ocupar una valoración por cardiopediatría. Un llanto no es tan intenso como el otro y presenta la palidez. Este se suele asociar mucho a golpes también. ¿Sí? El niño se golpea y posteriormente presenta el espasmo. Como mencioné, se debe descartar patología cardíaca cutelar. ¿Sí? Este es otro igual cuadro de espasmo del sollozo. A veces la mamá lo que le va a decir es lo más significativo, o lo que le preocupa a ella. ¿Sí? Y va a obviar la parte del llanto. Por eso es importante el preguntar qué es lo que pasa. Entonces el niño empieza a llorar, empieza a poner respiraciones largas, empieza con la apnea, empieza la cianosis, y en algunos casos la hipertonía y las clonías. A veces esto es lo que refiere nada más. Y cede. ¿Sí? Esto puede depender, a veces son bastante frecuentes, o sea, lo pueden presentar todos los días o bien frecuentemente en la semana. A eso no se les deja tratamiento, por lo general el anticonvulsivante, o sea, es un manejo un poquito diferente, ¿sí? Pero es importante el tratar de conocerlo, ¿sí? Esto va a estar mucho asociado al llanto o a golpes en el caso del pálido. Una de las consultas más frecuentes que vemos. Trastornos paroxísticos que cursan con alteraciones oculomotoras y movimientos cefálicos. A veces nos pueden decir que pueden presentar cierto movimiento, puede ser nistagmo o puede ser ligera desviación cefálica. Entonces también es importante el preguntar cuánto dura, qué está haciendo, vigilia, sueño, si solo aparece en vigilia o si también ha aparecido alguno de los eventos en sueño. Nuevamente, paciente masculino, menor de 1 año, normal, sin antecedentes comórbidos, 2 semanas de inicio de eventos, queda fijo, sin responder, con la mirada al cielo, durito durante más o menos 20 segundos, dice nada más, y luego queda como si nada. Uno dice, bueno, todos los días, múltiples eventos al día. Entonces se queda, bueno, estoy ante crisis epilépticas, estamos en una etapa sumamente difícil de abordar a los niños, entonces tuvimos la suerte que lo estaba haciendo cuando lo vimos. Tenemos un niño que uno lo ve fuera del estrabismo que tiene, y ese es el evento. Queda fijo, con la mirada al cielo. Entonces uno le empieza a llamar por el nombre, y el niño tiende a sonreír cuando uno le empieza, o sea que no hay una verdadera alteración de la conciencia, ¿sí? Y cede, y no hay alteración posterior del evento. Esto lo puedes tener en clúster, o sea, pueden tenerlo varias veces en periodos segmentados. ¿Sí? Esto no es una crisis. Esto se conoce como síndrome de desviación paroxística benigna de la mirada hacia arriba. ¿Sí? Entonces son estos periodos donde el paciente desvía la mirada. Cuando está un poquito más grande, por lo general van a tener el nistagmo, pero van a tener una inclinación cefálica hacia abajo para tratar de compensar esta desviación. Descrito en 1988, una base biológica no muy clara,
edad de inicio entre los 6 y 24 meses, un curso relativamente benigno. Se exacerban ante el estrés, insomnio, irritabilidad, ceden con el sueño, o sea, nunca se van a presentar en sueño. Evolución favorable por lo general. Disminuyen en 1 a 2 años desde que lo han iniciado y por lo general después de los 4 años ya no vamos a tener ningún evento. Desgraciadamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque es bien importante. Síndrome de West, que ya estaban hablando, que es una encefalopatía epiléptica y que no se nos tiene que ir como diagnóstico diferencial en estos eventos que se presentan en el menor de un año. Crisis inhibitorias, atónicas o mioclónicas y otros fenómenos paroxísticos de tipo no epilépticos como las micronías benignas del lactante, Sandifer o autoestimulación. No a todos les va bien. O sea, muchos de los pacientes, a pesar de que puede acceder este movimiento, esa desviación cefálica y esa supraversión de la mirada, en muchas ocasiones pueden, a pesar de que desaparecen los eventos, quedan con un poquito a veces de retraso motor, torpeza motora, sí pueden tener algunas otras alteraciones que es importante de descartarlas. Pero por lo general, pues eso no es epilepsia, ¿sí? Trastornos que cursan con movimientos o posturas anormales, que es quizá una de las cosas que también más nos van a llegar a consultar. Femenina, 6 años, 2 meses de notar episodios en vigilia. Ojo aquí, porque va a depender qué es lo que le diga el papá, pero qué es lo que nosotros vamos a buscar directamente, ¿sí? Porque desde que entre el niño, tenemos que empezar a ver, uno, si está conectado, si logra interactuar, si logra una verbalización adecuada, dependiendo de la edad, ¿sí? Pero en este caso, lo que la mamá consultaba es que, lo que refiere, pone durito los brazos, sacude las manos, frunce la boca y desvía los ojos, no sabe para dónde exactamente, 5 a 8 segundos de duración, todos los días, muchas veces al día. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿es? ¿No es? ¿Le pongo medicamento o no le pongo medicamento? A veces al papá le puede preocupar algo, pero es importante desde el momento que ingresa el niño, empezar a interactuar. Por ejemplo, cuando entra el niño, en muchas ocasiones lo que hablo es tratar de interactuar con el niño directamente, ¿sí? Uno le empieza a preguntar el nombre, a dónde vive, si ya comió, uno está valorando en esta parte si está conectado, si conoce a los papás, qué tal está su desarrollo, cómo está su lenguaje, entiende, no entiende, ¿sí? Entonces vemos en este caso, esto no le preocupaba a la mamá. Estos movimientos repetitivos que vimos de la boca, este movimiento repetitivo de las manos que está teniendo la niña, la pobre interacción que tiene con el medio, que nosotros le hablamos y esta niña no respondía, eso no le importaba. Ya cuando uno le empieza a decir, mire, y su hija interacciona con otros niños, no, dice que no interacciona mucho, habla, pues no habla tampoco, ¿sí? Pero esa no era lo que le preocupaba a la señora. Ahorita tuvimos la suerte también de agarrarle el evento. ¿Sí? Entonces, como vemos, o sea, uno empieza a ver esta chica y pues sabe que no tiene un desarrollo normal desde que nosotros la empezamos a valorar, ¿sí? Entonces tenemos todos estos pacientes que tienen alteración en el neurodesarrollo, es bien característico tratar de hacer un diagnóstico más preciso, ¿sí? Pero en esta chica no solo tenía los eventos que decía la mamá, tenía múltiples. Al inicio, cuando tenía lo de las manos en la boca, el aleteo que presenta, el movimiento circular de las manos, y tenemos las estereotipias, que estos van a estar presentes, pueden estar presentes en niños sanos, pero se va a asociar muy frecuentemente con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo y trastorno de ansiedad. Evidentemente, en estos va a ser mucho más complejo, mucho más marcado que en el niño sano, pero puede estar presente en el niño sano. Las estereotipias son habitualmente observadas en niños sanos y es una actividad motora organizada, involuntaria, repetitiva, rítmica, que no es propositiva y que va a durar segundos. Conserva el mismo patrón de amplitud y localización, ¿sí? Y esto puede ser el estar constantemente con las manos en la boca, el movimiento repetitivo en las manos, los criterios del DSM-5, la conducta motriz repetitiva, impulsiva y aparentemente no propositiva. La conducta motora ocasiona una interferencia social, académica o en otras actividades y se inicia en etapas precoces del desarrollo y esta no es explicada por otra condición o ningún fármaco. Mecanismo no muy claro, se exacerba ante estrés, ansiedad, enojo y esto va a depender si estamos o no, por ejemplo, ante un trastorno del espectro autista, un retraso del desarrollo, una discapacidad intelectual, no hay secuelas en este caso
no requieren tratamiento, a menos que afecten severamente la calidad de vida. Algo importante, ceden al distraer al niño. O sea, cuando uno le pone a hacer autoactividad, por lo general estas estereotipos van a disminuir. A diferencia del TIC, el niño no es consciente por lo general de esto y no le preocupa, ¿verdad? Pero como muchos de estos niños van a tener discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, va a ser muy difícil el valorarla. Esto no se ve muy bien. Bastante común en los niños con trastorno del espectro autista esta fascinación con los objetos que giran. Bueno, uno siempre les pregunta, mire, y cuando ve un ventilador siempre busca el ventilador o darle vuelta a las llantas de los carritos, ¿sí? Entonces generan estos todo, y es parte de los criterios diagnósticos, ¿sí? Es un niño con trastorno del espectro autista y que desde que llegaba al consultorio, lo veíamos en el centro de rehabilitación, buscaba los ventiladores y empezaba con todo este montón de estereotipos, ¿sí? Chico igual con una discapacidad intelectual. Y eso es lo que le preocupaba a la mamá. Evidentemente, como les mencioné, hay que tener cuidado con los pacientes que ya tienen un daño neurológico previo, ¿sí? Una discapacidad intelectual, o sea, más si no tenemos una causa precisa del por qué ha llevado a ese retraso, digamos, ¿sí? Porque evidentemente si tenemos un retraso del desarrollo o tenemos una parálisis cerebral, sabemos que la principal causa de parálisis cerebral, por ejemplo, la hemipléjica, son disgenesias, la polimicrogiria, y en este caso se va a acompañar de muchas crisis epilépticas, ¿sí? Esto lo traigo a cuenta porque es algo bien importante a tener en cuenta. Niñas que muchas veces tienen un desarrollo normal, inicial, y que posteriormente empiezan con regresión del desarrollo o que empiezan con microcefalia, o sea, se detiene el crecimiento del perímetro cefálico. Entonces van a asociar movimientos en línea media de las manos, como frotándose las manos. En este caso asocia el que tenía con esta mantita, ¿sí? Entonces, red, algo que tener en cuenta principalmente en niñas, asocia igual epilepsia. Entonces en este caso hay que tener un poco cuidado, porque hay que explicar a las mamás, mire, esto no son crisis, pero evidentemente la paciente es muy probable que asocie epilepsia, ¿sí? Pasamos a otro, masculino, 9 a 10 años, neurodesarrollo normal. Si se fijan, la mayoría de veces el neurodesarrollo es normal en estos pacientes. Un mes de eventos que lo que refiere la mamá es se le cae la cabeza bruscamente, bueno, todos los días, y a veces los hace más, corta duración y no hay alteración posterior. Entonces uno se pone por la edad del niño, uno piensa head drops, o sea, estamos ante crisis, son verdaderas crisis lo que estamos viendo. Y entonces vemos el trastorno del movimiento más común que a veces nos llegan a consultar, la presencia de tics, ¿verdad? Estos van a ser movimientos repetitivos. Vamos a ponerlo nuevamente. En este caso, muy peculiar ese chico. Vemos no solo es la caída de la cabeza, o sea, asocian muchos otros movimientos. Estamos ante un tic complejo, un motor complejo, ¿sí? Inicio habitual entre los 5 y los 8 años, pueden ser tanto motores o fonatorios, y la combinación entre motores y fonatorios en cualquier espacio del tiempo nos hace el síndrome de Gilles de la Tourette. Movimientos no propositivos y afectan predominantemente cara, cuello y hombros. Quizá el más común, el más característico que les va a llegar, el parpadeo. Es el más común. Y para esto ya fue del oftalmólogo, ya consultó varios lados, y la niña o el niño lo que presenta es un parpadeo. Ya le pusieron gota, ya le pusieron todo. Lo que tiene es un tic, ¿sí? Entonces, estos pueden controlarse transitoriamente en muchos casos y pueden reproducir al solicitarlo. Esta es una característica bien importante, porque uno le dice al niño, bueno, ¿cómo es que le haces? Y el niño es capaz de hacerlo, ¿sí? Y empieza, le hago así, y entonces esta es una característica extremadamente importante al momento de valorar a un paciente con un tics. Eso no interfiere en la actividad diaria, a veces sí pueden ser muy frecuentes y pueden interferir un poco, ¿sí? No les traje los más comunes, los tics más comunes, les traje un poquito más. Y uno empieza a hablar, le empieza a preguntar qué es lo que sentís, y después le pregunto que lo haga él directamente. Entonces sabemos que algo bien importante, que el trastorno por déficit de atención la regla es que tenga alguna comorbilidad, es algo muy importante, y los tics es muy frecuente que se presenten, ¿sí? A veces llegan por los tics, y cuando uno empieza a ver, sí, o cumple los criterios de TDA,
Otro chico, en este son los más comunes, los del parpadeo, pero presenta también a nivel orolinguales. Son muy frecuentes. Este es un chico con un Gilles de la Tourette. Pobre respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces, como ven, es bien importante ver en qué momento los presentan, si el niño los puede hacer, si los puede al momento de ponerle a hacer una tarea en específica, si estos movimientos ceden o no ceden. A veces es bien fácil verlos desde el momento que llegan al consultorio, y a veces es importante que los papás lo graben. Sandifer, no tengo video, ¿verdad? Pero es algo bien importante descartar en niños pequeños que presentan esta posición de opistótono, es una postura normal donde presentan la hiperextensión en cuello y movimiento repetitivo en cuello asociado a reflujo, ya sea con o sin hernia del hiato, y en las manifestaciones menos severas a veces pueden ser muy llamativos, ¿sí? Como la posición, y a veces pueden pasar desapercibidos porque no van a tener tantas manifestaciones, pero es algo bien importante a tener en cuenta en el niño pequeño. Otro evento femenina, 6 meses, eventos posterior al despertar. Esta niña se levanta, se despierta, trata de incorporarse y presenta movimientos repetitivos en todo el cuerpo. Todos, por lo general, cuando se despierta y trata de incorporarse. Posteriormente en el día no presenta. Vamos a hacer un video un poquito más largo, así que no me lo cargó la presentación. Vamos a... Ustedes saben el protocolo de valoración. Entonces se le hizo un video de electroencefalograma, ingresó a la unidad de monitoreo. Sigue con un neurodesarrollo normal, examen neurológico normal al momento de la valoración, acudida a escuela normal, conductualmente normal. Se levantaba y trataba de incorporarse, o sea, con esos movimientos repetitivos. De hecho, con nosotros ya llegó con diagnóstico y llegó a consultar por una segunda opinión. Entonces genera todos estos movimientos donde la niña se trató de levantar, positivos, se fijan, acompaña la cara, genera mucha ansiedad en los papás, la niña no respondía al tratamiento. Y la mamá aprieta el botoncito donde refiere que está haciendo los eventos. Este es el evento, es un evento bastante prolongado. Lo puedes poner ya casi al final. Entonces, como vemos, posterior al evento, venía con un desarrollo completamente normal, come, ve televisión, juega, sin ningún problema. ¿Sí? Siguiente. Perdón. Y entonces estamos ante una diskinexia paroxística, y que en este caso puede ser kinesiogénica y no kinesiogénica. Podemos otra inducida por el esfuerzo, y tenemos otra que asocia crisis convulsivas y coriotetosis, ¿sí? En este caso estamos ante una kinesiogénica. En este caso es un trastorno que puede estar exacerbado a veces por la ingesta de cafeína, puede estar exacerbado por el alcohol, y en este caso va a estar un poco inducido por un cambio brusco de movimiento. De distonía desencadenadas por el inicio de movimiento cuando la niña se levanta y trata de incorporarse, o puede permanecer sentada mucho tiempo, puede durar de segundos hasta minutos con una frecuencia variable. Edad de 6 a 12 años, etiología multifactorial, hay muchos genes involucrados, principalmente en esta que asocia crisis convulsivas. La frecuencia disminuye con la edad. A medida que el niño va creciendo, pues esto va disminuyendo y remite completamente. No va a tener implicaciones a largo plazo por lo general, y responden, ojo, a carbamazepina y a difenilidantoína, y no por tener carbamazepina significa que es de origen epiléptico, ¿sí? Esto no es epiléptico.
Importantísimo en este caso la parte del video electroencefalograma, la resonancia para valorar otras causas. Bueno, me apuro un poco, lactante con... Es importante también ver los otros antecedentes sobre en qué contexto ocurre. Con un evento cerebrovascular a nivel de ganglios basales extenso, muy severo, entonces ¿qué es lo que uno va a esperar? Pues trastornos del movimiento, ¿sí? Este chico ingresó por una alteración de conciencia más crisis convulsiva. Cuando debutó con el evento cerebrovascular, estuvo ventilado, sale de la ventilación, ya estaba con un antecedente previo de TORCH y PCI, y entonces genera movimientos, llama la atención como movimientos generalizados de aumento del tono. Y uno dice, bueno, estamos ante crisis, son crisis tónicas generalizadas o no. Entonces le manda a hacer, pero esto lo presenta todo el día, o sea, todo el tiempo. Entonces, bueno, estoy ante un estado epiléptico o estoy ante otra cosa. Y en este caso, pues uno dice, según el contexto, esta chica ingresó por un evento cerebrovascular a nivel de ganglios basales. El electro es completamente patológico, está sumamente encefalopático, ¿sí? Pero estos movimientos no generan correlato eléctrico. Entonces estamos viendo una distonía en este caso, ¿sí? Una distonía generalizada. Va a depender mucho del contexto que estemos hablando. Otro paciente, movimientos en manos, bocas y alteración conductual en una chica previamente sana. Todos los días, múltiples eventos al día, con un neurodesarrollo normal previo al inicio de los síntomas. Y no hay ningún antecedente de relevancia de esta chica, ni antecedentes familiares. Entonces vemos estos movimientos no positivos, principalmente a nivel proximal y también un movimiento tipo serpenteante a nivel distal, y que asocia también diskinesias faciales. Esta es una corea, asocia coreatetosis, ¿sí? La corea va a ser más proximal y la tetosis va a ser distal. Esa es una corea de Sydenham. Va a iniciar principalmente por estas diskinesias o linguales y posteriormente va a iniciar a nivel distal, ¿sí? Movimientos involuntarios breves, no propositivos, principalmente proximal. Y la tetosis va a ser principalmente distal, esto es serpenteante. El estremecimiento, el shuddering, lactantes y preescolares normales con una detención de la actividad breve, que son seguidas de temblores de los hombros. Este es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de West. Asocian muecas faciales, no hay pérdida del tono, no hay cambio de coloración, no hay somnolencia posterior y frecuentes al día y son fáciles de grabar, ¿sí? Son niños completamente normales, desarrollo normal y con una evolución bastante buena. Sí, ojo con esto, con estos movimientos que se presentan en el lactante, ¿verdad? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial importante. Femeninos sin antecedentes comórbidos, eventos de extensión y flexión de los brazos, frecuente al día. Todos los días, solo despierta, no los hace dormidos. Desarrollo normal, todos los días. Y a pesar de estar presentando los eventos, no vemos un deterioro. Claro, uno de los diagnósticos diferenciales al momento de hacer esto, ¿estamos ante espasmos o no? Pues estamos ante síndrome de West, que es una encefalopatía severa y que va a repercutir severamente en el desarrollo del niño, o estamos ante algo benigno. En este caso, ante algo benigno, un mioclono benigno del lactante, conocido como síndrome de Feckerman. Entre los 3 y 9 meses, neurodesarrollo normal, presenta con mioclonías de cuello, miembros superiores, abrupta flexión o rotación cefálica. A veces solo lo presentan en brazos y puede dar la falsa que estamos ante un espasmo. Conciencia preservada es algo bien importante, puede ser aislados o en series, complica cuando son en series porque uno dice, bueno, pueden ser espasmos en clúster, múltiples al día, pero tanto el electroictal como el interictal son normales. Esto es un diagnóstico de exclusión cuando nosotros ya descartamos que no estamos ante un West, porque es importantísimo hacer el diagnóstico diferencial. Las alteraciones de la conducta, las crisis psicógenas también que se van a presentar, pueden tener movimientos rítmicos, pero son movimientos asincrónicos entre ambos semicuerpos, frecuentes, teatrales a veces, no se autolesionan, a veces dicen, bueno, se cae, pero nunca se golpea, y responden a la sugestión. A veces cuando vamos a inducir en la parte del electro, uno puede dar algún tipo de medicamento para tratar de inducir el medicamento, no hay cianosis, no se muerde, y son fluctuantes a veces en las características clínicas, ¿sí? A veces son muy aparatosos, pero es bien importante en estos casos el preguntarle, evidentemente, en qué contexto se desarrolla, o sea, si hay una separación de los padres, si ha habido abuso, si hay presencia de bullying, ¿sí? Es una pseudocrisis. Entonces, a veces pueden ser bastante complejos, a veces puede ser un poquito más fácil el diagnosticar la pseudocrisis, ¿sí? Pero como ven, llegó hasta urgencias en un hospital.
Lo que tenía una separación de los padres, ya había habido maltrato por parte de sus padres, y posteriormente empezó con estos eventos, ¿sí? En este caso se hizo una autosugestión, se le dio un medicamento. Entonces, algo bien importante que en esto de la pseudocrisis, el paciente por lo general siempre va a tener los ojos bien cerrados, y uno los trata de abrir y no los puede. El momento, digamos, clónico que están presentan esta extensión del cuello, que por medio del cuello y por medio de la cadera, a veces de los brazos, generan este movimiento un tanto rítmico, que puede dar la sugestión de que estamos ante crisis, pero realmente estos son pseudocrisis. Tres tipos de epilepsia que vamos para el otro lado. Tres tipos de epilepsia que pueden a veces diagnosticarse como trastorno de tipo no epiléptico. En este caso es un poquito más severo. Panayotopoulos y epilepsia benigna occipital de tipo Gastaut. ¿Por qué? Por las características o las manifestaciones. El Panayotopoulos, sabemos que un 30% es una epilepsia que va a tener predisposición a crisis autonómicas, y entonces un 30% solo va a tener este tipo de crisis. No va a presentar crisis focales, no va a presentar, sino que solo las autonómicas. Y en este caso llegan como por cuadros de síncope, y lo que tenemos es un Panayotopoulos. A veces son crisis bien espaciadas, 6 meses o una vez al año, ¿sí? Entonces, por eso es importante el descartar esto en los casos cuando estemos valorando síncope. Y la epilepsia benigna occipital de tipo Gastaut asocia mucha alteración visual y mucha cefalea, entonces a veces se puede confundir con migraña, con aura, y que la crisis, esta alteración visual, es pasada por un aura, pero que estamos teniendo una epilepsia benigna occipital. Estas con una evolución benigna, o sea que, pero esta, el síndrome de West que habló la doctora, es bien importante el tratar de verlo, diagnosticarlo y que no se nos pase por alto para poder tratarlo, ¿sí? Ya le pusieron casos de espasmo, como vemos, completamente diferente. Niños previamente, ya con un retraso previo. Podemos tener West que evolucionen de un retraso, de un desarrollo normal, sí. Esta chica asocia espasmos tanto en flexión como en extensión. La chica con una microcefalia, digamos, un movimiento completamente diferente a lo que estábamos viendo, ¿sí? Y un espasmo en extensión que hizo al final. Estos espasmos a veces cuando inician podemos tener estas alteraciones oculares como hace esta niña, y que es muy diferente al estremecimiento, por ejemplo, que vimos al mioclono benigno del lactante. Estos tipos de movimientos es importante valorarlos, porque a veces suelen pasar que les dicen, miren, no es nada, o el niño se asustó o algo, y posteriormente esto va deteriorando al niño. La misma actividad eléctrica, aunque no estén viendo crisis, va deteriorando al paciente. Le muestro de diferentes tipos para que se lograr. Sí, digamos esta flexión que tiene. Cuando son así tan marcados, pues es más fácil verlo. A veces cuando son más sutiles, cuando solo presentan este movimiento ocular, es más difícil, pero cuando van iniciando, cuando veas así, es importante mandarlos a valoración urgente porque hay que tratarlo de una forma rápida. Otro espasmo. Sí, estos últimos que vimos, eso es importante, que no se nos pase como no epilépticos, porque esos son sumamente devastadores. Es importante tratar de diagnosticarlos, ¿sí? Bueno, creo que me pasó un poquito de tiempo, pero ya lo último fui corriendo un poco.